Un poquito más de tu palabra, Señor amado. Tenemos, Señor, esa certeza en nuestro corazón de que cuando oramos tú nos oyes, Señor, y que oramos no para que se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Claro está que en nuestro corazón está el deseo, Señor, de aprender de tu palabra, de conocerte cada día más, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Tal vez, Señor, nosotros como seres humanos, Señor, muchas veces, Señor, en la escuela, Señor, no poníamos atención, o tal vez, Señor, las cosas se nos olvidaban, o tal vez éramos muy inteligentes, éramos muy estudiosos. Pero en lo que es del Espíritu hoy, Señor amado, sabemos que nuestro espíritu está dispuesto a aprender, y muchas veces nuestra carne está cansada, está debilitada, Señor. Pero sabemos, Señor amado, que el corazón está dispuesto a escucharte. Y en esta noche, pues queremos, Señor amado, aprender de tu palabra. Te pedimos que seas tú, en tu Santo Espíritu, que nos ayude a conocer tu palabra, a entenderla, a regocijarnos con ella, así como tú quieres hablarnos. Tal vez en algunos momentos necesitamos de tu amor y tú nos hablas. En otros momentos necesitamos tu disciplina y tú nos corriges. En otros momentos necesitamos tu consuelo y tú nos consuelas, Señor amado, a través de tu palabra. Sea, Señor, en esta noche suplida, Señor, la necesidad de nuestro corazón. Te damos gracias porque tú nos oyes y provees, Señor, para tu iglesia todo lo necesario, todo lo que necesitamos, Señor amado. Y aún, Padre Santo, podemos decir que Cristo es suficiente para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues así, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en San Juan 6 y vamos a conocer un poquito más de la palabra. Estábamos viendo el viernes anterior, ¿verdad?, acerca de el verdadero testimonio de Jesucristo. Y hoy vamos a conocer a Jesucristo, ¿verdad?, como nos muestra Juan, como el proveedor. Y si tenemos todos en nuestra Biblia, podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. En esta historia que Juan cuenta, hermanos, ¿cuántas veces no hemos oído predicaciones más como señal de milagros en estos días acerca de este gran milagro que hizo Jesús? Todos, hasta los que son inconversos, conocen esta historia, que Jesús, ¿verdad?, suplió la necesidad del hombre al darles de comer de los panes y de los peces. Todos hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Pero vamos a estudiar un poquito. Y todos en el subtítulo de su Biblia tienen algo parecido como alimentación de los 5,000. Pero en realidad nosotros aquí vamos a conocer un poquito acerca de que Jesús es nuestro proveedor. No todo en sí, porque la Biblia habla mucho de muchas cosas, muchos milagros. En sí, desde el Génesis, desde cuando le suplió el maná a los israelitas, ¿verdad? En esta enseñanza, hermano, no solamente vamos a aprender que Jesús es nuestro proveedor, sino lo que realmente Jesús empieza a hacer enseñándole de una u otra manera a sus discípulos. En este caso, ¿quiénes somos los discípulos? Nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer, hermanos? Aprender del Señor Jesús. Esto es lo más importante, hermana, hermano, de aprender no solamente de las parábolas, de las historias, de los hechos que Jesucristo hizo, sino aprender de ello mismo para que un día nosotros podamos, hermano, hermana, también hacer las cosas que el Señor nos mande hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar la necesidad de que tal vez en la casa no hay frijoles, no hay harina, no hay aceite, no hay chiles, no hay tomates, no hay algo para comer ese día? Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener una tienda en donde ir y comprar los alimentos. Pero sobre todo, hermano, hermana, no nos hace falta un pedazo de pan, un taco para llevarnos en nuestra boca. Yo he escuchado muchas veces cuando oran por la ofrenda y dan gracias a Dios los hermanos que oran por el alimento que el Señor nos da. Doy gracias juntamente con ellos por lo que el Señor nos da, por lo que el Señor nos suple en nuestra mesa. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, están conscientes que a veces en nuestros países sufríamos? Sufríamos, hermanos, no al grado de no tenernos tal vez nada que llevarnos a la boca, pero sí en limitarnos en la comida, ¿verdad? He escuchado a personas que vienen de México y que dicen que solamente trabajan para el chile y las tortillas, para los frijoles y las tortillas, porque muy pocas veces hay dinero para comprar carne, para comprar salchichas, para comprar leche, queso. No hay. Y muchas veces están ocasiones de no haber trabajo. Es triste, ¿verdad, hermanos? Pero darle gracias a Dios que en este país al menos podemos tener un trabajo y podemos tener algo que llevar en la boca. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Estar conscientes, ¿verdad?, de estas cosas para entender la enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros como maestros o como líderes o como pastores o como los que damos el alimento espiritual a la iglesia debemos enseñarle? No solamente a la severidad de Dios, sino también el amor de Dios. La historia o la enseñanza de la Escritura es amplia. Dios es grande
y no nos bastaría una vida para enseñar las cosas que Dios nos tiene preparados en la palabra de Dios. No todo es disciplina, pero también, hermanos, tenemos que conocer el amor de Dios. No es solamente porque que tal vez nosotros salimos de una iglesia donde solamente conocíamos el amor y no conocíamos la disciplina. O salimos de una iglesia donde era pura disciplina y no era amor. Pero en realidad, Dios es amor, Dios es disciplina. Pablo decía, conocer la bondad de Dios y la severidad de Dios. Hay dos extremos en los cuales abarca en sí toda la enseñanza de Dios, que Él castiga y reprende a todo aquel que ha llamado por hijo. Pero si no acepta la disciplina, dice que sería ¿qué? Un bastardo. ¿Qué es lo que hoy el Señor nos muestra aquí? ¿Verdad? Conocer al Dios que nos suple, al Dios que se compadece de los que le temen. No estoy hablando afuera de la iglesia, estoy hablando en la iglesia. Pero en realidad, aunque nosotros, hermanos, seamos cristianos, seamos hijos de Dios, estad conformes con todo lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho. Pablo decía, en todo estoy enseñado a vivir tanto, ¿verdad? Cuando yo tengo y cuando no tengo. Y Pablo siempre estaba en Cristo, pero en unos momentos escaseaba. Pero él dice, estaba enseñado en todo. Ahora nosotros como cristianos, ¿estamos realmente, hermanos, enseñados a vivir así? ¿Estamos enseñados a vivir solamente en la escasez? ¿O estamos enseñados solamente a vivir en la abundancia? ¿O conocemos realmente saber vivir en el Señor? Hoy el Señor, hermano, no solamente es un Dios de disciplina, es un Dios de amor también. Es un Dios que ve tu necesidad. Es un Dios que suple tu necesidad. Personalmente, en nuestra familia, hemos pasado momentos de escasez. Y hemos pasado momentos, ahora sí, en que podemos sentarnos hasta en un restaurante y nos pueden servir la comida. Y damos gracias a Dios por eso. Yo me recuerdo que en un tiempo, cuando de recién casados, pues trabajábamos los dos, mi esposo y yo, y pues no teníamos gastos, no teníamos hijos. Pero cuando empezaron a venir los niños, empezaron a venir los pampers, empezaron a venir que la ropa, que empezó a venir que cosas extras a la casa. Y empezó a haber escasez en la casa, ¿verdad? Yo ya no trabajaba, pero estábamos pasando por un momento difícil económicamente. Pero gracias a Dios, hermano, hemos aprendido, gracias a esas pruebas, a confiar en Dios. Cuando no hay y cuando hay. Tal vez usted dice, yo no conozco, yo no sé el que es tener necesidad. Pero tal vez usted también puede decir, yo sé lo que es tener necesidad. Y entonces aquí, en esta lección, ¿verdad?, que el Señor nos quiere dar el día de hoy, pues abramos nuestro corazón. La palabra de Dios dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. En ese mar de Tiberias le seguía una gran multitud. ¿Por qué le seguía la multitud? Aquí claramente Juan explica, deja saber el motivo por qué la gente seguía a Jesús. ¿Qué dice? Porque veía las señales que hacía en los enfermos. Toda la gente que le seguía no era cristiana, hermano, no era convertida o no era salva, para que usted me entienda. Toda la gente que le seguía, unos le seguían porque creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero otros le seguían, ¿por qué? Por los milagros, por las señales. Ya nosotros hemos hablado que lo que Jesús enfatizaba, ¿verdad?, era la salvación del hombre. ¿Qué es lo que a nosotros como verdaderos hijos de Dios nos tiene que importar? La salvación, ¿verdad? Que nosotros mismos nos examinésemos a nosotros si somos probados. Adelantito vamos a ver un poquito de eso. Entonces, dice que le seguía esa gran multitud porque veía señales.
¿Qué hacía en los enfermos? Como una vez más nosotros recalcamos y decimos que nosotros sí creemos en los milagros y en las señales y en las sanidades, pero no es lo primordial. Pero en la vida de cada cristiano, en la vida de cada creyente, tiene que haber algo, tiene que haber un don, ¿verdad? Porque eso Dios nos los ha dado. Tal vez usted puede decir, a mí Dios me ha dotado con ese don, ¿verdad? De orar por los enfermos y sanan. Es que usted tiene el don de sanidad. Y otro dice, a mí me ha dado el don de hacer misericordia. A mí me ha dado el don de profecía. A mí me ha dado el don de enseñar. Y así. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque tal vez no a todos, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Esto también lo hemos hablado. De orar por los alimentos y se multiplican. Como en esta enseñanza. Dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Los discípulos era gente que le seguía. Los discípulos era gente que había escogido, como los 12 discípulos, ¿verdad? Que estaban con él. La gente seguía, pero estaban ahí sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Se entendía pues que si la fiesta estaba cerca, había aún más gente todavía, que llegaba de diferentes lugares. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se entiende que estaban en un monte. Se entiende que estaban en un lugar, tal vez no lejos de la ciudad, tal vez no lejos de donde había para comprar. ¿Sí me entiende? Tal vez había una tienda, tal vez había un lugar donde comprar. Pero no era ese tal vez el problema. O tal vez estaban lejos de una tienda, lejos de la ciudad, lejos de donde pudieran comprar los alimentos. Uno puede especular, ¿verdad? Decir que ¿por qué no se podía comprar alimentos? ¿Por qué no había suficiente para todos? Ahora vamos a entender por qué Jesús hablaba así. Jesús vio gran multitud. Pero tal vez usted puede decir, si usted llega a su casa gente, usted puede decir, bueno, yo bien ni les ofrezco agua que tomen. Pero en este caso Jesús vio que había multitud y él predicaba y él enseñaba. Y había gente que de un momento así dependía de Jesús. Tal vez la gente nunca se acercó con el propósito de quedarse mucho tiempo, pero le seguían. Tal vez se acercó la gente no con el propósito de agarrar algo de Jesús, pero sí porque les gustaba la enseñanza, porque querían escuchar, tenían hambre de la palabra. Jesús vio algo que usted, hermano, que usted, hermana, que usted como hijo de Dios, como verdadero cristiano, deberíamos ver como Jesús ve. Y aquí podemos ver la bondad de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, son bondadosos? ¿Cuántos de ustedes son generosos? ¿Cuántos, me puedo involucrar, cuántos de nosotros somos compasivos? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud de bondad hacia los demás? O lo contrario, ¿cuántos de nosotros somos orgullosos? ¿Cuántos de nosotros somos altivos? ¿Cuántos de nosotros somos, como se conoce en nuestro rancho, tacaños? ¿Cómo somos? ¿Qué actitud nosotros como cristianos estamos dando a los demás?
Esa es la enseñanza, como nosotros vamos leyendo, vamos viendo la actitud de Jesús, la actitud de un buen líder, la actitud que un cristiano o que una persona como usted debe de haber algo que se asimile a Jesucristo. ¿O usted no quiere ser como Jesús? Porque si usted no quiere ser como Jesús, usted no tiene parte en este lugar. Si usted quiere seguir siendo lo suyo, si usted quiere seguir viviendo igual, si usted quiere seguir haciendo caso omiso, este lugar no es para usted. Pero si usted quiere aprender de Jesús, porque de Jesús es que nosotros hablamos aquí. Si usted quiere aprender de Él, si usted quiere aprender su humildad, si usted quiere aprender, está en el lugar correcto. Si usted quiere aprender de Jesús, usted está en el lugar correcto. Es dura a veces la palabra, pero el Señor quiere que nosotros cambiemos, que nosotros seamos como Él, o no es nuestra meta llegar a ser como Él. Ahora, Jesús vio esa multitud. ¿Usted se imagina ver a Jesús Él sabía que eran humanos y que tenían hambre. Él sabía. Niñitos, dice que 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Niños de pecho, niños como de 1 año, 2 años, de diferentes edades, con hambre. Los niños a veces son un poquito más hambrientos que uno a veces se aguanta el hambre, pero los niños no. Jesús sabía y conocía la multitud, Él conocía a las ovejas. Él era el pastor, Él es el pastor, y Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que tú estás pasando y lo que te hace falta hoy. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús sabía ya, Él sabía todo. Pero si algo le dijo a sus discípulos, era para enseñarle algo a los discípulos, en este caso para enseñarle algo, ¿quién? A nosotros. A Felipe ya lo conocemos. Felipe era un hombre, ¿verdad? Lo conocemos aquí en San Juan 1:43, cuando encontraron a Felipe. Sabemos quién era Felipe. Y a Felipe se dirigió y le preguntó, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Eran muchos. Es como, póngase usted en ese lugar, póngase usted en el lugar de Felipe y que Jesús le dijera a usted: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman 5,000 hombres? Yo le aseguro 100% que usted va a contestar lo que Felipe contestó en ese entonces. Así traiga usted 20 pesos, así traiga 200 pesos en la ofrenda, así hayan 500 pesos en la ofrenda, no va a bastar para que coman todos. Ni un pellizquito, se van a quedar con hambre, ¿verdad? Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Si usted estuviera en esa circunstancia y usted viera esos 5,000 hombres con hambre y usted tuviera 200 pesos nada más para alimentar a 5,000 hombres, ¿cuánto pan usted podría comprar con 200 pesos? No le iba a bastar para comprar para la multitud. No le iba a bastar. Ellos veían lo natural. Ellos veían lo que tenían en sus manos. Yo le digo muchas veces, yo he hablado con mi esposo y le digo esto, ¿verdad? El que lleva la administración en mi casa es mi esposo. Él gana el dinero, él reparte el dinero. Esto para la luz, esto para la comida, esto para esto para el otro, los gastos que hay en la casa. Y yo le he dicho a mi esposo, me dice: esta semana hay que pagar la renta, o esta semana hay que pagar esto, me dice mi esposo. Y yo le digo a mi esposo, le digo: yo soy una mujer de fe.
yo tengo más fe que tú, le digo yo. Me dice, ¿por qué? Porque yo sin ver el dinero, creo que todas mis necesidades van a ser suplidas. Pero tú ves el dinero, yo nunca veo el dinero, ¿verdad? Nosotros al principio de casados tuvimos un desacuerdo, pues hasta un conflicto, porque ¿quién iba a llevar las cuentas de la casa? ¿Verdad? Una vez lo intenté yo, otra vez lo intentó él, otra vez lo intentamos juntos y no funcionaba. Y yo un día le dije, ¿sabe qué? Mejor hágase cargo usted, como usted lo gana, usted repártalo. Y gracias a Dios ha funcionado, ¿verdad? Todo es saber llevar un acuerdo. En este caso, Felipe tenía los 200 denarios y decía, ¿y yo con esto qué? Ahora, pregunta hermano, pregunta hermana. ¿Qué si a Jesús le hubiera placido, en vez de multiplicar los panes y los peces, multiplicar los 200 denarios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? ¿O no le hubiera sido mejor a Jesús orar y pedir comida del cielo? ¿Mm? Pero fíjese, no es que Él lo supla todo y nosotros nos quedemos sin hacer nada. Él aquí está dándole una enseñanza a Felipe, está dando una enseñanza a nosotros, estamos aprendiendo todos. Felipe miraba sus 200 denarios, sus 200 pesos. Si usted se encontrara en la situación de Felipe, yo creo que igual se quedaba mirando sus 200 pesos. Y hasta ahí. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Porque un buen líder, hermano, sabe cómo probar a sus discípulos. Porque un buen líder sabe lo que debe hacer. ¿Qué pasaría, hermano, si a nosotros, como le dije al principio, nos pasaría una situación igual? ¿Usted cree que usted y yo estaríamos listos para enfrentar esa prueba? ¿Ah? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviésemos que alimentar a tantas personas y no tuviéramos? ¿Qué haría? Yo sé que muchos piensan lo que yo estoy pensando. Oraríamos, ¿verdad? Para que el Señor haga abundar la comida para tantos. ¿O qué haría usted? Donde no hay un lugar donde podemos proveer todo el alimento. Orar. Ahora nosotros sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque conocemos esta enseñanza. Pero en sí vamos conociendo más. Uno de sus discípulos le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Un muchacho tenía 5 panes y 2 pescados. Pero de igual manera, ¿qué era esto? 5 panes, 2 pescados para tanta gente. Fácil, ahí entraban, ¿qué? 2 sándwiches, o 3 o 4 sándwiches de pescado. Pero entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él le dio órdenes a que la gente se recostara. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús oró. Jesús dio gracias por lo poco que había en ese lugar. ¿En tu mesa hay poco? ¿Hay mucho? ¿Das gracias a Dios
por el pan de cada día. Jesús suple, hermano. Jesús sabe bendecir a los que le temen, a los que andan en su caminar, a los que andan en integridad. Él sabe suplir cuando tú eres una persona que sale a buscar el alimento con el sudor de tu frente. Jesús bendice a aquellos en cuyo temor está Jehová. Es Jehová su temor, es Jehová su confianza. Es Jehová, es Dios lo primero en tu vida. Jesús sabe bendecir. Pero si tú eres una persona que te acuestas en la cama y dices, esperas que Dios te va a suplir, Dios no te va a suplir. Pero todo aquel que sabe andar en la palabra, Dios le suple. Dios suple su necesidad. Aunque, como les digo, aunque tengamos poco, Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce lo que nos hace falta. Él sabe lo que necesitamos. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. Él lo sabe. Él conoce lo que te hace falta. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Aparte de este gran milagro que le dio de comer a estos hombres, sobraron. ¿Cuántas cestas, hermanos, recogieron? ¿Cuántas? 12. El número de cada uno de sus discípulos, para que vieran el milagro, para que cargaran, para que juntaran, para que trabajaran. Porque Jesús era un hombre ordenado, porque aparte de que suplía las necesidades, era un hombre que sabía aprovechar todo. ¿Cuántos de nosotros igual nos pasa? Comemos y sobra comida, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la comida? ¿La tiramos? ¿La dejamos en la mesa? ¿O la guardamos también? Como cristianos, como hermanos en Cristo, hermanos, demos gracias a Dios por la comida, y aún si nos sobra, también podemos aguardar para el otro día. Porque Dios suple nuestras necesidades. En este caso, Jesús era un buen administrador de lo que él tenía. Nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos da, hablando monetariamente, económicamente. ¿Somos buenos administradores? Eso se lo dejo para que usted lo piense. Dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Acuérdese que anteriormente estábamos estudiando que Jesús le decía, ¿verdad?, a los judíos en Moisés, de él hablaba Moisés, de ese profeta. Pues aquí, ¿verdad?, volvemos a ver este pasaje. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Acuérdese que los judíos tienen por alta estima a Moisés. Es su más grande líder. ¿Por qué? Porque Moisés los alimentó en el desierto, les dio el maná, les dio el pan a los israelitas. Pero en este caso Jesús traía otra enseñanza para estos hombres, que realmente Él era el que había suplido el maná en el desierto. Y Él lo vino a hacer aquí para los mismos judíos de su tiempo. Estos judíos que no creían en Él. Y cuando ellos vieron esta señal, cuando ellos vieron este milagro, ellos creyeron. Por eso a ellos se les fue dado que para que vieran, porque ellos vivían por los sentidos. Y aún viendo todas estas cosas, crucificaron a Jesucristo.
Pero entendiendo que Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Se acuerda que él decía, gloria de los hombres no busco? Porque a pesar de que él había suplido el alimento para esos hombres, los hombres que querían hacerlo rey, los hombres querían darle gloria, querían ponerlo en un pedestal, querían ponerlo como un Dios en el cual tener todo lo que ellos querían, el rey que los venía a liberar. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él nunca buscó gloria de los hombres ni honra de los hombres. ¿Él qué prefirió hacer? Retirarse él solo. Ni a sus discípulos se llevó. Entonces dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar y hacia Capernaum, ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con susto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde iban. Él dice que él se apartó el sol, pero que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando, ¿qué dice? En una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Él estaba solo. ¿Usted cree que qué estaba haciendo? ¿Chateando? No, ¿verdad? Él estaba orando. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él se apartó de la multitud. Le suplió su necesidad. ¿La necesidad cuál era? Hambre. Entonces, dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué era ese viento que soplaba? ¿Usted se imagina aquel que juntó el agua en sus manos? Aquel que es Señor del cielo, de la tierra. Aquel cuya la palabra de Dios dice, de Jehová es el cielo, es la tierra. De Jehová es el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Dice que él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Aquel hombre hoy estaba frente a ese mar y ¿qué se estremecía? Dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ellos miraron a Jesús andar sobre el mar. ¿Usted se imagina aún los vientos y los mares que soplaban ante la majestad de Jesús? Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús no solamente le dejó ver a los discípulos que él era su proveedor, que él era el Hijo de Dios, haciendo esas señales, esos milagros, sino que él caminó sobre el mar.
Él anduvo, Él pisó las aguas y no se hundía. Él caminó por donde ningún ser humano lo ha podido hacer. Caminar sobre las aguas, sobre los mares. Felipe, Andrés miraron lo natural, pero nuestro Dios es un Dios que no solamente mira lo natural, sino lo sobrenatural. Nosotros como seres humanos no alcanzamos a comprender realmente, hermano, cómo fue ese gran día, el ver, pero sí creer que Jesús lo pudo hacer y que lo puede hacer en nuestras vidas. Él conoce nuestra necesidad. Yo le he dicho, hermano, el Señor tal vez a ti no te ha hecho pasar por algo, pero seamos entendidos, seamos sabios, para que nosotros podamos aprender de estos hechos de los demás, aprender de la actitud de Jesús, el ser compasivo, el ser generoso, el ser sensible, el ser bondadoso, el ser humilde. Aprendamos de nuestro Maestro, aprendamos de Él. ¿Qué es lo que nos hace falta en nuestra vida? No solamente piense en lo económico, piense en la necesidad que tiene nuestro corazón. Somos demasiado orgullosos, somos demasiado insensibles, somos demasiado mezquinos. Dios quiere enseñarnos. El Señor Jesús es nuestro Maestro. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, aprendamos de Él, que no solamente suplió la necesidad de estos hombres, sino que fue un buen administrador. Recogió pues las 12 cestas de panes que sobraron y de los peces. Seamos administradores, seamos cristianos de verdad. Seamos sensibles a la voz de Dios, hermanos. Aprendamos de nuestro Maestro. Aprendamos solamente de Él. Él en la palabra de Dios, solamente Él hace cosas tan maravillosas que nosotros como sus hijos debemos aprender de Él. Dice por ahí un dicho que los hijos son nuestros hijos son nuestros mejores espejos, porque ellos hacen todo lo que nosotros hacemos como grandes, como sus padres. Si usted es una persona mezquina, su hijo así va a ser. Si usted es una persona generosa, así su hijo va a ser. Si nuestro Padre Celestial es un Dios que suple, seamos nosotros también suplidores de nuestro hogar, como padres de familia. Proveamos al Señor, proveamos todo lo que el Señor nos da para que nosotros proveamos a nuestros hijos, tanto en la palabra como en lo demás. Trabajemos pues para que nuestros hijos vean que nosotros ponemos la palabra por obra, para que seamos buenos ejemplos para ellos, así como nuestro modelo y nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y pues vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, su palabra en esta noche, en toda nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú has sido nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor sustento, nuestra confianza. Tú has sido nuestro modelo a seguir. En este suceso, en este hecho, en estas maravillas, prodigios, señales que Jesucristo hizo, queremos aprender. Queremos aprender que no porque nosotros seamos usados para hacer un milagro o para hacer una señal, darnos a ser reconocidos por los hombres. Dice que Jesucristo se apartó y se fue solo. Nosotros queremos aprender de Jesucristo. Queremos aprender que cuando Él nos use, no llevarnos la gloria para nosotros, no hacernos a nosotros mismos dioses, honrarnos a nosotros mismos,
Señor amado, no ser conocidos de los hombres, sino ser conocidos por Dios. Queremos darte gracias, Señor amado. Si en nuestra vida hay algo que no, Señor amado, no es bueno para nosotros, el orgullo, el miedo, el temor, si hay algo en nuestra vida como el ser deshonestos, el ser orgullosos, toda aquella cosa, Señor amado, que no te agrada, te pedimos, Señor amado, que nos las hagas saber, porque es de nosotros quitar toda avaricia, es de nosotros quitar todo egoísmo y mentira de nuestros labios, de nuestro corazón. Quítese pues, dice tu palabra, de vuestro corazón el enojo, la ira, la maledicencia, todo lo que a ti no te agrada, Señor. Queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo en humildad, en ser generosos, dadivosos, en ser comprensivos, en ser agradecidos. Dice que Él dio gracias por esos 5 panes y 2 peces, Señor. Queremos, Señor amado, ser, Señor amado, como nuestro Maestro. El ser igual a ti, Jesús. El ser igual. No para envanecernos a nosotros mismos ni engrandecernos a nosotros mismos, sino para seguir tu ejemplo, sino para menguar, para que Jesucristo crezca en nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Sé que nos has bendecido con tu palabra y seguimos adelante. Seguimos porque el Señor nuestro Dios suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así como a los filipenses les dijo, ustedes han provisto para las iglesias y Dios pues os supla su necesidad. Sé que cuando nosotros, Señor amado, damos para tu obra, sé que cuando nosotros damos para los demás, tú suples nuestras necesidades, porque nosotros podemos ver la necesidad de otros y podemos suplirla, Señor. Yo te quiero dar 1000 gracias por cada uno de mis hermanos y sobre todo por tu palabra, porque es la que nos enseña a ser buenos cristianos, Señor amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.